no se aprovecha. ¿Qué opinión tienes acerca de esto que me acabas de comentar? De cambiar la genética de una especie para que produzca más. Creo que es un límite muy delicado. Creo que el hecho de proteger las denominaciones de origen es el secreto. Pero dentro de esa protección, ahora mismo justamente, hace muy poquito, lo habréis oído por las noticias, que hay un tema de viruela ovina y caprina. Esto es algo que en España no se veía desde hace 50 años. Esto se debe porque aquí en España estaba erradicada, es una enfermedad muy contagiosa y han venido animales de otros países para aquí ser engordados. Es incorporar genética, pero también es incorporar animales de fuera que no tienen el mismo estado sanitario. Entonces, creo que la clave está entre que sí, que produzcan lo máximo posible, que crezcan lo mejor posible, que crezcan lo antes posible, pero sobre todo que tengan rusticidad, que al fin y al cabo es tolerancia a posibles enfermedades. Entonces, cuando tú estás mejorando a nivel productivo una raza, hay ocasiones en las que llegas a un límite sostenible. Resulta que si tú rebasas ese límite, es más fácil de que los animales enfermen, es más fácil de que tengan problemas. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a ver súper fácil. Acabamos de hablar de las ubres de las cabras. Imaginaos que estamos hablando del mismo caso con ovejas de carne. ¿Vale? Resulta que es una oveja que suele producir poca leche y esa leche es la que alimenta al cordero. Si produce más leche, alimenta más al cordero. Pero ¿qué pasa si esos pezones acaban tocando el suelo y acaban generando heridas? Más enfermedades. Más enfermedades. Más enfermedades, el cordero no engorda, el cordero puede enfermar la madre y acaba siendo contraproducente. Entonces hay una serie de medidas y una serie de... O sea, la gente que se dedica a la genética no están experimentando por libre albedrío y porque una empresa le dice hay que buscar lo más productivo. No, son gente que tiene muy en cuenta el criterio de la evolución y de cómo funciona cada una de las especies. Y sí que es verdad que hay mejoras, por ejemplo, la mejora genética los transgénicos no es algo tan descabellado cuando responde a un problema que afecta a mucha gente. Por ejemplo, si resulta que incorporando un transgénico podrían solucionar la peste porcina, por ejemplo, la peste porcina africana, que es algo que afecta mucho aquí, pero también afecta muchísimo más en China, y gracias a que les afecta más en China, nosotros exportamos a China cerdo. Si resulta que eso se solucionase, allí no tendrían tanta demanda, por ejemplo. Entonces hay un equilibrio que se tiene que ir mejorando. Los genetistas trabajan mucho y de forma muy concienzuda sobre qué es lo que tocan. Qué es lo que tocan o en función de que va a la mejora, ¿no? Porque tú dices, bueno, desde hace 25 años yo cruzo mi mejor oveja con mi mejor macho de oveja porque creo que por aquí van mejor los tiros. Pero a lo mejor después de 10 años te das cuenta que a lo mejor tanta leche, tú no puedes ni alimentar a esos animales para que generen tanta leche, Claro. ¿sabes? Estamos hablando ahora de granjas, del tema del olor. Quiero Sí, hablar un poco de los residuos. sí. ¿Cómo se administran los residuos que genera una granja? Ahora mismo depende de la granja. Por ejemplo, eh, ahora luego hablaremos de cerdo, pero os voy a poner el caso de los rumiantes, de las vacas y de las ovejas. Normalmente en una explotación pequeña, los mismos residuos que ellos generan se retiran y se esparcen en tus parcelas. Con un control, si no tienes una zona de limitaciones de contaminación en acuíferos, tú puedes vertir sin ningún problema con cierta mesura, pero normalmente no hay problema, eso es alimento para tus campos. En el caso de los cerdos, el problema es que hay mucho volumen de cerdo y se acumula siempre en un lugar o en un lugar muy, muy concreto. Por ejemplo, en el caso de Lleida, de Lérida, está el caso de que hay una gran acumulación de granjas, pero también hay una gran acumulación de zonas vulnerables a que los acuíferos puedan ser contaminados. Entonces, ¿cómo se hace ahora? Normalmente, hasta ahora lo que se hacía era esparcirlos al aire. No al aire, quiero decir, sino que se esparcen con una máquina, pero que los dirige hacia el suelo, pero no los inyectaba. Ahora las nuevas normativas te están obligando en según qué zonas a inyectarlos en el suelo.
No hablamos de una inyección a 1 metro, hablamos de una inyección a unos centímetros para que no haya olores, no salgan los olores al aire. ¿Qué pasa? Que a veces eso puede limitar que tú puedas abrir una granja de cerdo. Por ejemplo, en el caso de mi pueblo, se quería abrir una granja de cerdo y una explotación de engorde, y no se llevó a cabo pues porque la población, que no era una población grande, son 600, 700 habitantes, en muchos puntos no estaban de acuerdo porque podían contaminar visualmente, podían contaminar a nivel de olores, bueno, una serie de cosas que podían afectarles a ellos, porque es un pueblo que tiene cierto turismo, tiene cierto atractivo turístico, entonces igual podía hacer mella. Entonces a veces hay que tener, o sea, si yo me pongo del lado del ganadero, digo, bueno, pues voy a intentar ponerme de acuerdo con cuándo puedo vertir, o a quién, o en qué zonas, o gestionarlo de una manera o de otra, o que alguien se los lleve, porque también existe esa posibilidad. Pero si me pongo del lado de la población, tampoco me interesa ver todos los días una granja y oler a cerdo y camiones para arriba, camiones para abajo. Entonces hay que intentar tener un cierto equilibrio. Ahora mismo los residuos tienen una muy buena gestión y se está obligando a que se gestionen de una forma muy estandarizada. O te los recogen o tú te encargas de darles una salida. Tú no puedes tener, por ejemplo, X cerdos si no tienes X hectáreas donde esparcir ese purín que es tan famoso. De acuerdo. Juan, ¿conoces esto de los invernaderos verticales o algo así? Algo conozco. ¿Qué te parece? Posiblemente podría ser una revolución, igual que las granjas verticales. En China ya existen las granjas verticales, que al fin y al cabo es explotaciones en diferentes pisos. Los jardines verticales, hay muchas opciones. Tú puedes tener un jardín vertical a nivel productivo, es decir, que te produzca, por ejemplo, tomates o judías, o tienes jardines verticales que lo que te hacen es mitigar la contaminación o refrescar el ambiente. Valencia, por ejemplo, debería y podría, y ya es una gran ciudad verde, si no entiendo mal, pero aún se podrían incorporar más cosas, porque el problema que tienen las ciudades es el sobrecalentamiento de la ciudad. El efecto ciudad hace que tengamos como 2, 3, incluso 4 grados más que en los alrededores, o que no es que lo tengas de más durante el día, pero el problema es que no baja durante la noche y no se enfría la ciudad. Todo lo que es la cubierta herbácea permite reducir ese calor o disipar o mejorar la humedad, por ejemplo. ¿Y cómo se puede resolver ese problema de la ciudad, de la temperatura, con lo que estamos hablando de jardines verticales? Sí, por ejemplo, incorporar más vegetación, lo que pasa es que requiere de mucha mano de obra, de mucha gestión, luego no es tan fácil, porque son recursos hídricos que sí, aunque se implanten especies que no requieran tanto de eso, pero sí que requiere de una infraestructura que creo que es bastante importante y creo que es lo que limita. Y luego la parte económica y que, bueno, ¿quién en su fachada quiere poner toda la fachada de hierba? Claro. Luego la humedad también que da... La humedad puede ser a cierto punto hasta malo, Ya. ¿sabes? ¿Pueden haber soluciones que no sea con vegetales, sino con otras cosas, o es la única opción? No, seguramente que existen otras opciones como algo que reduzca o aumente la disipación del calor, o yo que sé, por ejemplo, tengo entendido que ya se están implantando fachadas con placas solares, por ejemplo. Sí. Es otra opción, pero no creo que eso haga reducir la temperatura. No. Quizá sí que es verdad que el arbolado sí que es bastante importante. Aquí en Valencia todo lo que es el Turia es fantástico. O sea, es un microclima que se genera que te permite escaparte del calor de la ciudad del verano. Sí. Bueno, o sea, me parece un triunfo enorme en comparación con otras ciudades. Vamos, nada que ver. Y te digo yo que pocas ciudades se lo pueden plantear, porque aparte de un coste, también la gente lo aprovecha mucho. Sí. Cuando tú vas a un lugar que te ha costado tanto presupuesto, generas un microclima tan bueno como el del Turia, pero la gente no va, o lo que hacen son ir de noche a hacer otras cosas, pues evidentemente te duele. Claro, y luego, en plan, ¿tienes una pregunta? Pero ya para terminar. Vale, yo tengo una.
cuando pillan a un piso de estos ilegales, con plantaciones ilegales, sobre todo de marihuana, ¿no? ¿Por qué se instalan esos ventiladores y esas luces? Es por cómo funciona, cuál es el ciclo de vida de la marihuana. Yo tampoco sé mucho, sí que es verdad que, por ejemplo, en mi universidad hay proyectos sobre la marihuana a nivel terapéutico, para farmacéuticas y cómo funciona y tal, y hay bastantes proyectos al respecto muy interesantes. El tema de la extracción es por una renovación de aire, supongo. No lo sé porque yo tampoco soy muy conocedor, pero supongo que es un tema de renovación de aire. Y el tema de las luces es porque tú cuando no es la misma luz, ni la misma calidad, ni la misma espectro el que recibes, por ejemplo, en la zona ecuatorial del planeta que el que tenemos en esta zona, que es más trópico. Entonces, esas luces, aparte de darte una intensidad y un tiempo que tú controlas, también tienes una frecuencia. En este caso, si no me equivoco, son frecuencias cercanas al rojo o al ultravioleta, no recuerdo muy bien. Entonces, cuando las hojas recogen la clorofila, lo que acaba haciendo es, a través de la radiación, recoge energía y es lo que le permite a la planta progresar o entrar en un ciclo reproductivo o en otro. Al fin y al cabo, lo que tú quieres para esa planta es que entre lo más rápido a dar flor, que es el cogollo. Sí. No entiendo yo muy bien, pero si no me equivoco, no, quiero decir, si no me equivoco, si no me equivoco, tú lo que acabas queriendo es o el polen o el cogollo, y eso es etapa reproductiva final, que es dar la flor. Claro. Hay plantas, por ejemplo, las cebollas, a ti no te interesa que entre en flor, al revés, te interesa que entre en acumulación de energía, que la acumulan justamente en lo que es la cebolla. O la patata. La patata se recoge cuando empieza el invierno, que es cuando está todo el acúmulo de energía en el tubérculo y la parte de arriba no quiere entrar todavía en flor. Por ejemplo, otro caso es las ensaladas, los vegetales de hoja. Si hace mucho calor, lo que tiende es hacer tallo y hacer flor. Tú no quieres eso. Lo que quieres es más superficie foliar para recoger más energía y poder seguir viviendo. Y eso lo hace el invierno. Por eso en muchos casos, por ejemplo, la escarola se tapa, se cubre para que se quede blanca, porque si le da el sol tiene más clorofila y amarga más. Claro. Entonces, supongo que el tema de la marihuana, aparte de renovar el aire, por eso los ventiladores, en el caso de la fotosensibilidad a según qué frecuencias, solo te la pueden otorgar según qué lámparas, igual que la intensidad y las horas de luz. A lo mejor me la he jugado con esto porque YouTube es un poco sensible, a lo mejor detecta ahí. Pero bueno, también tengo una duda, yo soy de Almería, sí. El típico mar de plástico. ¿Por qué se cubren todos estos invernaderos de plástico? ¿Con qué fin? Me pillas aquí. ¿A qué? Te he pillado, ¿eh? Me pillas aquí, el mar de plástico. Tengo algún conocido que tenía pimientos. Sí. O sea, pepinos, perdón, por ejemplo. Pero supongo que el principio es tener un ambiente controlado, es que se produzca durante todo el año, que es la idea. De hecho, cuando no se produce en Almería, tú lo sabrás, es en verano. Claro, ahí te asas. Exacto. Te asas. Ahí se aprovecha para hacer las limpiezas y los vacíos y las solarizaciones, que es una desinfección del suelo. Pero de esta forma lo que te permite es producir alimento en fuera de temporada. Claro. Que estás teniendo calor en épocas de invierno. Esto es lo que te permite el invernadero. Bueno. Yo simplemente una pregunta así más general para terminar. ¿Cómo ves el futuro de la producción agropecuaria y la vegetal? ¿En qué camino van? Sí, o en qué están innovando, o cómo crees que van a cambiar. Mira, para que te hagas la idea, ahora mismo en la parte de vegetal forzado, de hortícola forzado, estamos hablando de tomateras de 5 metros de altura. Joder. Claro, o sea, esto es una realidad que en Países Bajos es desde hace 10 años.
Allí no tienen invernaderos de plástico, tienen invernaderos de cristal, con calefacción, automatizados. Joder, La vengo gente, yo a vivir ahí. claro, la gente no va no sube en escalera, suben ¿sabéis estos aparatos que se utilizan para hacer reformas que suben? En elevadores. Joder. Funcionan de esa manera. Tienen tomateras durante todo el año prácticamente. O sea, estamos hablando de que las raíces no están en el suelo. Están en unos tacos de fibra de vidrio, fibra de vidrio y en otro tipo de sustratos, lana de roca, que se utiliza como base, pero tú le estás dando la alimentación vía por agua. Tú le das todos los nutrientes, el fósforo, le das el nitrógeno, el hierro, se lo das todo a través del riego. Ya está. No necesitan nada. Podrían estar encima de esta mesa. Literalmente. Eso es el futuro de la parte más productiva, más intensiva. La parte más orgánica o más cercana al producto cercano es irte a la gente joven que está produciendo la chufa de toda la vida de aquí y la está vendiendo directamente a las horchaterías o están produciendo sus propias horchatas. Eso es otro lado del futuro de la parte vegetal. Y luego si nos vamos a la parte animal, hablamos de lo mismo. Hablamos de granjas que trabajan 10 personas que no tocan ni una vaca, que se dedican a otras cosas. Pues serán veterinarios, serán mantenimientos, serán queseros, pero probablemente no necesiten tocar ni una vaca. Y en el caso de cerdos igual. Ahora ya, por ejemplo, el hecho de tener todos los animales sensorizados les permite ir a ellos cuando quieren a su comedero, y su comedero le da el alimento que le pertenece, que cuánto, está en época reproductiva, está en crecimiento, ¿qué le tengo que dar? Le tengo que dar esta dieta, esta otra. Eso es una realidad hecha. Y luego estamos hablando del otro lado, en el que los animales están libres. Todavía lo que son monogástricos como el cerdo en libertad no está tan sensorizado, pero todo lo que son rumiantes como oveja, cabra y vaca, sobre todo vaca, está muy metido. La parte tecnológica está muy metida. De hecho, no sé si lo habéis oído, que este año se iban a otorgar las subvenciones para la sensorización de los animales que están en extensivo, obligatoriamente. ¿En extensivo significa en libertad? En libertad, eso es. Entonces, ahora ya es imprescindible que todos los animales estén sensorizados o que por lo menos sepan dónde están, vamos, básicamente. Muy bien. Qué bueno, pues hasta aquí acabamos porque de hablar de tanto vegetal, carne, tengo un hambre descomunal. Así que nada, Juan, muchísimas gracias por todo el conocimiento que has aportado. A los jóvenes que quieran estudiar tu carrera y que quieran seguir tu camino, seguramente le hayas echado una mano. Así que nada, muchas gracias. Eso espero. Gracias a vosotros.